pastor que ha desarrollado su misión pastoral, pero que también ha estado apoyándose en otras carreras que Dios le ha permitido hacer. ¿Y cómo usted logra combinar esas dos ocupaciones que a veces son tan demandantes una de la otra? ¿Cómo lo logra? ¿Y qué ha dicho su familia con una persona tan ocupada? Mira, Jocelyn, yo creo que, bueno, uno lo aprende tarde, pero el llamado que Dios te hace está sustentado en los dones que Él te da, Wow. en las experiencias que Él te permite tener, Okay. en la personalidad que Él te da, en el corazón, lo que te hace latir, con lo que tú te comprometes, y obviamente las habilidades. Si tú logras entender eso, tú nunca asumes un trabajo que no tenga que ver con lo que tú eres como misionero. Yo nunca he tenido un trabajo que no sea alrededor de los dones que yo sé que Dios me ha dado como siervo, ministro, pastor de Él. Es decir, en ese sentido he tenido la bendición de que mis trabajos, exacto, de que se complementan. Por lo tanto, y lo segundo es que Dios me dio una esposa que es todoterreno. Entonces, siempre hemos ministrado juntos. Okay. Y eso... Una vez escuché, tengo mucha anécdota tuya, que una vez tú estabas pastoreando allá en San Juan y tus niños estaban pequeños. Sí. Y que de alguna manera los diáconos más o menos querían exigirle a tus hijos que se comportaran como pastores, ¿verdad que sí? Ajá. Y de alguna forma el nivel de claridad que tenías con relación a tu familia y a tus hijos te hizo decirle al cuerpo oficial que tus hijos lo pastoreaban tú. Sí, exacto. ¿Te dio Que, resultado? exacto, mis hijos y mi mujer lo pastoreo yo. Es decir... Pareciera duro en ese momento, ¿verdad que sí? Exacto, no, y ellos, para algunos fue una postura arrogante, pero yo creo que fue la manera de mantener a salvo a mis hijos que La siguen familia. siendo creyentes y de alguna u otra manera comprometidos porque entendieron que yo no le abrí el espacio a ser maltratado por gente que lo que no logra hacerte a ti, quiere hacérselo a tus hijos. Ok. Pasa muchas veces eso. Muy bien. Sí, en el ministerio hay líderes que quieren cobrarse contigo cosas que no pueden, entonces lo hacen con tus hijos. Nunca lo había visto desde esa Así es. perspectiva. Sí. Y es mi advertencia. Hoy cuando yo le enseño a pastores, yo le hago esa advertencia. Algunos creen que es una postura muy carnal, pero yo le digo que no, que es que la naturaleza humana está ahí y que la iglesia participa de la caída, Jocelyn. Y ya que estamos hablando de familia y de ministerio, si tú tuvieras que decir qué lugar ocupa tu familia frente al ministerio, ¿qué tú dirías? Bueno, yo traté de que mi familia estuviera justamente después de Dios. Y que el tercer área de preocupación era la iglesia o el ministerio, pero que Dios no me va a preguntar por iglesia en el cielo. Dios me va a preguntar por mi familia. Tal vez eso fue lo que te llevó a teniendo un ministerio de tanto éxito desde los criterios, ¿verdad? Ajá. Que hemos establecido una iglesia pujante, enorme, creciendo, y tus hijos vienen a la universidad, tú tomas la decisión de venir también tras Exacto. tus hijos. Yo pausa. De hecho, había sido una oración que yo le había presentado siempre al Señor. Señor, el día en que la iglesia prevalice con mi familia, yo te entrego tu iglesia. Y tú le Wow. buscas un pastor porque tú no le vas a buscar otro padre a mis hijos. Yo pienso que esto es una cosa importantísima, porque incluso muchas veces personas que sienten y están conscientes de que Dios lo ha llamado al ministerio
pastoral, creen que tiene que ser eterno, Sí, y yo creo que que está por cierta, encima de la familia. pero mira, yo creo, Jocelyn, que el llamamiento y los dones son irrevocables. Ciertamente Dios te llama y te va a llamar. Lo que ha habido un error es creer que Dios te llamó a un sitio particular. Okay. Dios no te llama a un sitio Quédate particular. para ti. No, Dios es el dueño del mundo y tú puedes mudarte mañana para Haití y comenzar a hacer lo que tú haces. Va a ser un poquito más difícil porque va a tener que aprender el idioma, pero tú le dices, Señor, mira, Señor, yo me voy a servir para Haití y él te dice, ok, vámonos. Es Donde tú decir, vayas, donde tú eso, voy. no, es decir, tú puedes, es decir, y es el punto, cuando la gente cree que se casa con un lugar que Dios lo llamó a ese lugar, eso no es verdad, eso no es verdad. Dios te llamó a servir, Donde te ponga. donde tú quieras servir. No se necesita una organización, no se necesita una determinada iglesia. Bueno, para no hacerlo como llanero solitario, sí, pero si tú ahora mismo, con toda la experiencia que tú tienes, tú y tu marido deciden que tú vas a convertir tu casa en una iglesia casera, tú no tienes que depender de un concilio, tú vas a comenzar a hacer la obra. Va a ser sacrificial inicialmente, pero tú no necesitas el empuje de una denominación. Ahora, tú vas a necesitar compañeros y compañeras que crean igual que tú y estén dispuestos a empujar eso. Pero eso es un mito, eso es un mito. Eso, ¿Y cuáles han sido esos 3 principales logros de tu ministerio que tú pudieras citar en esta noche? Las 3 cosas que tú entiendes que son más wow, que Dios te ha permitido ser instrumento de bendición. mira, yo no sé si entiendo bien la pregunta, porque muchas veces la gente quiere decir cosas que tú has creado, legado que tú has ido dejando. eh, a- pero, por ejemplo, si yo tuviera que decir el que yo pueda decir que desde el 76 hasta el 2023, 47 años después, yo he estado en la iglesia y en el Señor, y que todo lo bueno y todo lo malo que yo sé, yo lo aprendí en la iglesia, y que yo no he estado un mes entero fuera de la iglesia nunca. Para mí eso es mi mayor logro. Tú me comentabas algo ahorita antes de empezar la entrevista, cuando justamente te decíamos que queríamos que este espacio fuera un espacio donde pudiéramos ser portadores de esperanza y donde los jóvenes pudieran entender que el evangelio es la respuesta para su vida. Tú me hablabas de tu experiencia y la comparaba con el béisbol. ¿Quisiera tú hablar un poquito y también contarle eso al público? Sí, mira, yo te decía que para mí en la sociedad hay dos tipos de gente. Los que nacieron para no estar en el juego y los que nacieron en tercera, para usar el lenguaje de béisbol. Yo creo que la mayoría de nuestros hijos hoy nacieron en tercera. Es decir, ellos no tienen que sufrir lo que nosotros sufrimos en términos del liderazgo de la iglesia. Es decir, ellos no tuvieron que sufrir las privaciones que nosotros sufrimos producto de un liderazgo no de maldad, era anacrónico, pero no de maldad, sino por falta de conocimiento. Exacto. Ok, ellos no tuvieron que verse en la necesidad de trabajar a temprana edad para poder sostenerse. Ellos nacieron con muchas de las cosas resueltas que nosotros tuvimos que construirlas nosotros. ¿Verdad? Entonces, eso es nacer en tercera. Es decir, tú te graduaste en la UAS, pero posiblemente tú te empeñes en que tus hijos no vayan a la UAS a padecer las inclemencias. Y tú haces un esfuercito
y le paga una universidad privada y lo dice de una manera u otra para que aprovechen el tiempo. No, es que tú sabes que en la UAS un profesor se le coge y no publica y ya eso hace que el muchacho tenga que repetir una asignatura cuando él se sabe la asignatura. Nacieron en tercera, anotan con un play de sacrificio, anotan con un lanzamiento desviado del pitcher, pero yo quiero que se roben el home. Yo quiero que ellos demuestren que tienen condiciones para el juego. Pero nosotros nacimos para no estar en el juego. Nosotros nos metimos y obligamos a que nos acepten en el juego. Y eso es lo que el evangelio hace. Amén. Y yo te decía, para algunos el evangelio es una segunda oportunidad. Para muchos de nosotros, yo incluido, el evangelio es la oportunidad. Amén. Es decir, la visión del mundo que yo tengo y las oportunidades que yo tuve a partir de conocer al Señor y las puertas que a mí se me abrieron producto de la fe y el beneficio que mis hijos reciben producto de eso, es una señal de que para mí el evangelio era la única oportunidad que yo tenía. Yo no lo sabía, yo no lo entendía así. Hoy, cuando yo miro hacia atrás, yo me doy cuenta que Dios en su infinita misericordia me miró con piedad. Amén. Y me dio eso. Es decir, ¿por qué? Porque yo veo la gran cantidad de familiares míos, incluyendo hermanos, y veo la cantidad de vecinos nacidos en el mismo contexto que se quedaron atrás. Y la diferencia entre ellos y yo no fue que yo comía diario, no fue que yo comía a tiempo, es que el evangelio me llegó a mí muy temprano. Amén. Y esa es la diferencia. Entonces, hoy la mayoría de los muchachos no entienden que el evangelio no necesita de nada adicional. Nada. El evangelio es una propuesta de transformación completa que incluye la salvación. Amén. Que Dios decide dársela a quien Él quiera, pero incluye la salvación. El evangelio no es de la salvación. El evangelio es de la transformación integral que incluye la salvación. Y yo creo que si los muchachos logran entender eso, Jocelyn, nosotros vamos a tener mucho más jóvenes interesados en ministrar y en transformar esta sociedad con las verdades del evangelio. Si logran entender eso. Si logramos pasarle estas verdades a la nueva generación. Que nos llegó tarde a nosotros. Que nos llegó tarde. Yo creo que nosotros vamos a tener un cambio tan radical, que nosotros vamos a poder decir como Simeón viendo a Cristo en el templo, puedo irme. En paz. Y si logramos transferir esto a las nuevas generaciones, en definitiva, escuchándote, podemos decir lo que he dicho con otras personas, que el Salmo 1 se ha hecho una realidad en nuestras vidas. Claro, claro, así es. El Salmo 1, cuando uno mira hacia atrás, solamente puede decir gracias por esta bienaventuranza y esta vida plena y abundante que Jesús vino a entregarnos definitivamente. Amén, amén. ¿Y de qué manera nosotros podemos transmitir esto a las nuevas generaciones desde tu perspectiva pastoral? Yo creo que esto tiene ahora mismo una demanda de estilo de vida coherente entre lo que pienso y lo que hago, mucho más que en cualquier otra época del mundo. Nuestra generación aceptó dicotomía, aceptó un discurso y una práctica. Diferente. Hoy día no, nuestros muchachos no están en eso. Es decir, nosotros tenemos que retomar una coherencia entre el discurso, entre lo que estamos diciendo y lo que estamos viviendo. Y si nuestros muchachos ven que cuando nosotros decimos que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y nos sentamos con ellos en la mesa y ellos ven que de verdad nosotros estamos agradecidos de Dios por lo que estamos comiendo, que no nos quejamos de lo que estamos comiendo, sino que agradecemos. Y ellos nos ven a nosotros intentando compartir lo poco o lo mucho que nosotros tenemos con otros. Y estamos trayendo a nuestra mesa a gente que no conocemos, pero que sabemos que necesitan el pan.
yo creo que es la mejor manera de transmitir. Si la iglesia logra, Jocelyn, demostrarle a los jóvenes que esa gente que están ahí afuera les importan a Dios y por lo tanto ellos saben que en algún momento Dios le va a pedir cuenta por ello y nosotros demostramos que de verdad nos preocupamos por ello, los jóvenes podrán tomar ese ejemplo y ellos multiplicarán lo que nosotros les podamos enseñar. Pero el discurso, Jocelyn, no puede seguir siendo la fuente para la transformación. Es la práctica. Es la práctica. Barney acaba de publicar la semana pasada, una encuesta que hizo justamente para la generación Z. Y en uno de los resultados dicen los chicos que creen en Jesús, el 30%, un alto índice, que ahora no recuerdo, creen en Jesús, no así en la iglesia. Exacto. Entonces, porque los jóvenes no entienden que Jesús es la iglesia. Exacto, no lo entienden. No lo entienden. No lo ven, no lo identifican. Porque esa institución que nosotros representamos y de la que somos parte, se ha ocupado en mantener la parte corporativa a contrapelo de todo, sin preguntarle al dueño de la casa si está contenta de la manera en que hemos pintado la casa. Pintamos la casa de un color y no le preguntamos al dueño. Por eso los muchachos no logran ver a Jesús en la iglesia. Y le están buscando en otros sitios. Y en otras prácticas. Y en otras prácticas. ¿Y cuáles serían tus consejos para un joven ministro que está empezando en este tiempo? Primero, que el llamado no es mágico. El llamado tiene que ver con tus dones, con tu experiencia, con tu formación, con tu personalidad y con el corazón que Dios te ha dado. Tú puedes decidir que quieres ser pastor, que quieres ser maestro, que quieres ser a partir de lo que tú eres. Okay. No es que te vas a soñar un día que alguien vino y te dijo y te profetizó. No, tú puedes darte cuenta hacia dónde Dios te está guiando a partir de cómo Él te hizo. Sí. Segundo, el llamado no tiene lugar ni tiene condiciones particulares. Es el lugar donde tú estás. ¿Dónde está? Y donde tú sientes la pasión más grande por estar. Si a ti te apasiona la ciudad, tu ministerio está en el corazón de la ciudad. Si a ti te apasiona el hombre y la mujer del campo, entonces tu ministerio está hacia el campo. Pero es una decisión que tú la tomas a partir de cuando tú te conoces. Por eso el reto es conócete. Aprende. Identifica cómo fue que Dios te hizo. Es decir, si yo digo, bueno, y perdóname que te pueda poner de ejemplo a ti sin haberte pedido permiso antes, pero te pido permiso. Es decir, tú has estado en Visión Mundial por casi, ¿qué? ¿Cuántos años? 29 años. 29 años, va para 30 años. Ahí ha visto entrar y salir a mucha gente. ¿Verdad? Es decir, tú tienes un ministerio sedentario en Visión Mundial. Tú amas lo que Visión Mundial hace y tú amas lo que tú haces en Visión Mundial. Definitivamente. Ok. Entonces, tú has tenido que vencer muchos obstáculos para estar ahí. Es decir, yo amé lo que hice en Visión Mundial, pero no amé a Visión Mundial. Por lo tanto, yo no podía estar ahí. Okay. Pero tú sí, tú amas la organización. Entonces, tu llamado está orientado en esa dirección. Y yo creo que los jóvenes pueden entender eso. Hay que quitarle, Jocelyn, la magia al llamado, porque hay muchos muchachos que tienen las condiciones, que saben, pero como se le ha dicho
que hay que tener una mano que te lo imponga, que hay un concilio que te mande, que hay que tiene que venir un profeta a hablarte tripegüiro y decir, para entonces, es decir, eso no es verdad. No es verdad. Cada uno de nosotros tiene unas condiciones particulares que Dios le ha dado y está obligado a ponerlo al servicio del Señor. Es decir, porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús, Eso creado para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano para que nosotros la practicáramos. Fuimos llamados para hacer la cosa bien hecha. Y para hacer eso, Él nos capacitó. Entonces, que por favor, cierren sus oídos a todas esas voces que dicen, tú no estás capacitado, que eso no es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que tiene capacidad para hacer 10 cosas y gloria a Dios por ello. Hay gente que tiene esa capacidad. Hay otros que tienen capacidad para hacer 5 y gloria a Dios. Lo único que yo quiero es que si tú tienes capacidad para hacer 2 cosas, tú te acuestes feliz con esas 2 cosas. Las identifique y las haga y bien hechas. 2. Y entonces tú vas a ser juzgado por Dios a partir de lo bien hecho de esas 2, no por las 8 que no hiciste. Es de esas 2 que tú hiciste bien, que le pusiste el corazón, que le pusiste toda la energía. Entonces no te ponga carga que no puedes llevar. No te ponga una agenda de 10 cosas cuando tú tienes capacidad para 2. Facundo Cabral decía, ¿por qué quiero 10 y nada más se contar hasta 6? Y ahí tenemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Exacto. No todos recibieron 10. Ni 5. Para mí, esos serían los consejos que yo le doy a los jóvenes llamados. Muy bien. Dale rienda a tu llamado y no esté esperando que una voz de ultratumba venga y te diga, te he llamado para ser pastor. Eso no es verdad. Usted sabe si puede serlo. Amén. ¿Y cuál sería el legado que tú quieres dejar? Yo me gustaría en esta fase, estoy asumiendo el pastorado nuevamente de tiempo completo a partir de este mes de julio pasado. Yo lo único que quiero es poder dejar una cosmovisión cristiana en la escuela. Que las iglesias, que las iglesias puedan hacerse dueñas de las escuelas y preñen las escuelas con una cosmovisión cristiana. Eso, si yo logro hacer eso en los próximos 5 años, me puedo ir feliz. Cuenta conmigo. Gracias. Tú sabes que justamente a raíz del último informe que salió en mayo con relación a los niveles de violencia de las escuelas, hicimos algunos programas porque yo entiendo que como iglesia tenemos la posibilidad de hacer una importantísima contribución a nuestras escuelas. Sí, eso yo estoy convencida de eso. Y he estado indagando en ese sentido y justamente hace un par de semanas, en uno de los talleres que estaba dando, encontré una joven profesora cristiana que duró 8 años trabajando en un colegio, pero una mujer que ama a Dios y le gusta enseñar. Y ella le pidió a Dios que la colocara en un sitio donde ella pudiera contribuir, donde hubiera realmente necesidad. Y justamente empezó a trabajar en una escuela pública. Y el primer día establece las reglas del curso y una de las niñas se para en desobediencia a la regla. Ella la invita a que deje de comer en el curso y la niña le vuela encima y le entrega galletas. Y la reacción de esa niña, de la profesora, como ella dice que ella lo que hizo fue que se puso a orar y a pedirle al Señor que la ayudara. Y ella dijo, bueno, Dios mío, yo creo que esto es demasiado para mí. Y ella dice que ella bajó la cabeza y que sintió cuando en la mano otra niña fue y se paró y le puso un sticker que decía, tú puedes. Sí. Wow. Y ella dice, ya está bien, Señor, yo puedo. Pero a partir de ahí, ella se constituyó en mentora para esa niña, la que le entró a galletas. Y ella dice que el cambio que ha operado en la vida de esa niña es una cosa increíble.
Entonces, yo soy de la que pienso que necesitamos mentores. Y yo soy la que pienso que la escuela es un campo misionero extraordinario, donde las iglesias podemos hacer una contribución extraordinaria, de verdad que sí. Y en mis talleres siempre me menciono a Jocelyn a propósito de esa historia que nos contó de una vez que en la escuela de ustedes en San Juan había mucha pleito y mucha pelea entre los muchachos, y cómo ella le pidió a Dios que le diera estrategia, y cómo con una estrategia ella pudo vencer el mal y hubo un cambio en los Así alumnos. es. Entonces yo estoy convencida de eso, ¿sí? Que me anoto en ese cambio y en esa contribución. Yo creo que sí, lo vamos a Yo hacer creo. en el nombre del Señor. Amén, amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer, un gozo, un privilegio poder hablar contigo. Siempre tu vida, tu testimonio nos edifica y nos ayuda a seguir hacia adelante. Y qué bueno es que ya está a tiempo completo, porque de verdad que yo no soy de la que tiene nada en contra de que un pastor trabaje ni nada por el estilo. Pero si hay un oficio, ¿verdad? Un ministerio que yo valoro en su justa dimensión, es justamente el de ser pastor. Yo pienso que es un privilegio extraordinario que Dios le ha dado a algunas personas de poder acompañar al otro en cosas tan importantes y tan trascendentales para su vida. De verdad que estamos más que agradecidos de parte del Señor. No sé si también querrá compartir las redes, porque está un pastor de redes sociales, señores. Está un pastor que está a la vanguardia. Vamos a ver qué él dice sobre eso. Bueno, yo estoy de una u otra manera en algunas, usted me busca ahí como José Ramón Rodríguez y me va a encontrar. Estoy más como un colaborador de otros antes que en mis propios proyectos. Eso es algo que estamos en proceso de ver si es un área donde yo sigo como colaborador o donde yo pueda tener mi propia fisonomía. Pero quiero agradecer, Jocelyn, esta oportunidad. Y tú sabes que tú eres mi casi pastora preferida. La casi pastora. Sí, la labor pastoral que tú haces desde la organización en la que está y yo creo que tú eres una de las personas que de verdad ama la iglesia local y que cree en la iglesia. Y eso para mí siempre ha sido una razón de respeto y de mucho aprecio. Gracias por darme la oportunidad de compartir con tu gente. Ay, muchísimas Sí. gracias, señores. Esto ha sido algo especial que yo sé que va a edificar su vida de manera muy particular. Si quieren volver a escuchar, si quieren compartir con sus seguidores, si quieren registrarse en el canal, recuerden que el nombre del canal, liderazgo.clave, porque José Ramón, estoy convencida que a través del liderazgo puede fracasar cualquier organización, pero también puede levantarse cualquier organización. Y Así que la es. paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te quiere Amén. despedir. Sencillamente, muchas gracias y será hasta la próxima. Porque Dios te bendiga volveremos a ver. mucho y me le Amén. da besos y abrazos a la Jocelyn y a la nieta. A la nieta, con gusto. Por favor. Y gracias por ese Bendición. sacrificio. Okay. Dios te bendiga mucho. Amén, amén.